Muy buenos días a todos, bendiciones. Bienvenido a esta transmisión virtual que va a presentar Torre Fuerte Iztapalapa. Anhelando en el nombre de Jesús que te encuentres bien. Nos da mucho gusto saludarles esta mañana, un domingo hermoso, un domingo especial, un domingo por la mañana, ¿verdad? Así que bueno, le pedimos a Dios que nos permita tener un domingo excelente, con muchas bendiciones, y qué mejor que apartar este tiempo, ¿verdad? Para empezar el día adorándole y glorificándole como Él se merece. A Jesucristo sea la gloria y la honra. Y bueno, pues vamos a presentar el grupo de Torre Fuerte Iztapalapa, quien ha apartado o ha preparado, ¿verdad? 2 canciones, 2 cantos, 2 alabanzas para exaltar el nombre de Jesús. Así que te invito en el nombre de Jesús a que ahí donde estás puedas cantar con nosotros estas alabanzas. Bienvenido en el nombre de Jesús. Damos gloria a Dios por esta mañana. Yo quiero iniciar para darle la gloria a Dios. El Salmo 103 dice la palabra de Dios: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no te olvides ninguno de sus beneficios. Los beneficios de adorar a Dios, los beneficios de bendecir a Dios. La palabra de Dios dice en Salmo 103, versículo 3: Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. La palabra de Dios es maravillosa, y tenemos un Dios todopoderoso, el cual dice: bendice alma mía a Jehová. Y yo no me olvido, Señor, ninguno de los beneficios que trae el alabarte. Y yo confío, Señor, en esas promesas maravillosas, que tú coronas de favores, Señor, y de misericordias mi vida, Dios. Y hoy podemos levantar nuestras manos donde te encuentres en casa, y puedes decirle: Dios Todopoderoso, aquí estoy, Señor. Hoy vengo a adorarte, Jesús. Hoy vengo a decirte que tú eres mi Dios, y que fuera de ti nada hay, Padre bendito. Hoy te adoramos, Dios. Hoy te adoramos, Jesús. Es hora de
decirte que puedes ir con Jesús, recibir toda gloria, toda honra y toda potestad, Señor. sea toda la adoración en el nombre de Jesús. Y bueno, el invitado principal es el Espíritu Santo. Anhelamos que la presencia de Dios llene tu casa, llene esta casa de su gloria, de su presencia, de su Espíritu en el nombre de Jesús, y que sea
Dios glorificado, entregamos la adoración, la honra en el nombre de Jesús. Y bueno, vamos a iniciar con la transmisión en esta hora, invitando al pastor Euclides. Sabemos que muchos de ustedes ya se enlazaron, gracias a Dios. También aquí en el staff están algunos hijos espirituales amados, gracias a Dios. Y bueno, pues este tiempo de alabanza ha puesto alegría en nuestro corazón. Gracias a Dios que este día Dios nos ha permitido exaltar su nombre, alabarle, lo estamos haciendo en esta hora, y qué mejor que hayamos dejado nuestras actividades para estar un ratito en la presencia de Dios, dándole nuestro tiempo, una hora. Pero tenemos un domingo, ¿verdad?, donde nuestro corazón está tranquilo porque hemos ya adorado al Rey de Reyes y Señor de Señores. Nos da mucho gusto saludarte. Y pastor, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias al grupo de alabanza, gracias Eli. Gracias a Dios y gracias a todos ustedes. Qué bueno que nos acompañan en esta bendita mañana. Gracias a Dios, estamos contentos, gracias a Dios, porque dentro de poco, primeramente Dios, también estamos preparándonos ya, primeramente Dios, para el regreso que vamos a tener al Auditorio Torrefuerte. Así que primeramente Dios, vamos a estar trabajando, viendo en eso, primeramente Dios, y rogándole a nuestro Padre, ¿verdad? Gracias a Dios de que de alguna manera esos son vientos de que seguramente estamos pasando la prueba tan difícil que nos tocó vivir, y gracias a Dios porque en este momento, ¿verdad?, nos sentimos alegres y contentos por este tiempo maravilloso, especial en la presencia de Dios. Pastor. Sí, damos gracias a Dios porque, como dice el pastor, estamos ya vamos a empezar ya a trabajar en los arreglos para el auditorio. Estaremos avisándoles, tenemos pensado más o menos como finales de agosto, pero no es una fecha exacta todavía, les estaremos confirmando, y la intención es de que estemos todos con el protocolo de la sana distancia, pero también que podamos reunirnos ya, ¿verdad?, como familia en Cristo para adorar a nuestro Dios. Sabemos que son tiempos difíciles y que el enemigo lo que quería era que las iglesias se cerraran, pero gracias a Dios pudimos a través de este medio de transmisión llegar hasta tu vida, hasta tu casa, y gracias también porque tú lo has permitido. Pues continuamos, ¿verdad?, predicando la palabra de Dios, y continuamos en el nombre de Jesús en el camino del Señor. Así que te estaremos avisando, y nos daría mucho gusto, ¿verdad?, que ese día llegara, así que pudiéramos convivir como familia en el auditorio de Torrefuerte. Muy bien, gracias a Dios. Y bueno, vamos a iniciar dándoles un saludo a todos los que están conectados en este momento. Saludamos a Gloria Ignacio. Vamos a estar orando por ella. Nos pidió oración allá en el estado de Texas. Se dirige ahorita hacia Colorado. Entonces, primeramente Dios, estaremos orando porque le vaya bien, que vaya bien y regrese bien. Marijose Velázquez, Elena Rodríguez, le damos un saludo. Igna Alcántara, Isabel Pérez Rosales, Guadalupe Martínez, Rosa León, Rosalía Alvarado, Rebeca Cortés, David Rangel, Nina Palmera, Víctor González, Claudio Cardoso, Oscar García López, Ever Cortés, Leti Íñiguez también, Vivín Yáñez, Alicia Rodríguez, Dani Leiva, Humberto Ramírez, Armando Ramírez, César y José Enrique Trejo, María Elizabeth Astorga, Daniel Facio, Fabis Cristo Vive, Azucena Asunción, Tere Corona, Ángel de Jesús Nieves y Vanessa Vázquez. También le damos la bienvenida a las personas del staff, ¿verdad? A la maestra Marisol, a Ignacio también está por acá. Le damos gracias a Dios. También se encuentra por acá, en el nombre de Jesús, ¿verdad? Está Margarita Cepeda, y está también su hija, ¿verdad?, que nos está acompañando también. En el nombre de Jesús, Esmeralda también Cepeda. Que Dios las bendiga. Araceli también está por acá. Erika y Mariana también, por supuesto, y el joven Cristian. Bueno, vamos a iniciar en el nombre de Jesús en esta bendita mañana. Vamos a hablar de un tema que tiene mucho que no tocamos, pero tiene mucho que ver prácticamente con nuestra adoración. Vamos a hablar de adoración, y cuando hablamos de adoración no vamos a hablar de un canto, no vamos a hablar de una canción en particular, sino que vamos a hablar de los verdaderos adoradores, y esto es importante.
Juan capítulo 4, verso 20, aquí nos habla la escritura de un tema en particular. Juan capítulo 4, verso 20, dice así la palabra de Dios: nuestros padres adoraron en este monte, y ustedes dicen que en Jerusalén, que es el lugar donde es necesario adorar. Juan 4, 21, le dice a Jesús: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salud viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Juan 4, 24, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Generalmente, ¿verdad?, estamos acostumbrados a relacionar prácticamente la adoración con ciertas acciones que se realizan en la iglesia, por ejemplo, ¿verdad? O algún otro lugar, incluso nuestra propia casa. Acciones que se realizan, por ejemplo, como cantar, como danzar, normalmente arrodillarnos, cerrar los ojos, ¿verdad? Aplaudir o cualquier otra expresión corporal que aún también de alguna manera, ¿verdad? O el tipo de ambiente que de alguna manera tenemos, como por ejemplo, a lo mejor bajar las luces, ponerlas tenues, bajar el volumen de la música, etcétera. Podemos nosotros entender o querer de alguna manera hacer sentir, ¿verdad?, que ese es el modelo de adoración. Pero el texto que leímos, podemos ver que nuestro Señor Jesucristo no hizo énfasis en ninguna de estas acciones o expresiones, sino que Él le dio énfasis prácticamente al verdadero adorador. Aquí estaba hablando de una verdadera adoración, porque entonces, si hay una verdadera adoración, quiere decir que hay una falsa adoración. Quiere decir entonces que hay una adoración que no es agradable para Dios, pero hay otra adoración que sí es agradable, que es la verdadera. Por eso, cuando buscamos adoradores, el Padre busca adoradores en espíritu y en verdad. O sea, está hablando que hay padres que el Padre sí está buscando verdaderos adoradores, pero aquellos que Él considera que son verdaderos. La verdadera adoración, por eso es importante que tenemos que responder esta pregunta prácticamente esta mañana: ¿quién es un verdadero adorador? Hemos visto muchas expresiones dentro de la iglesia, dentro de tantos años que llevamos en la iglesia, de tanta gente que hemos conocido. Hemos visto cientos y cientos de formas de adoración. Hay quienes cantan y lloran, ¿verdad? De pronto se sienten tocados por la música, se caen incluso ahí en el piso, ¿verdad? Tú los puedes mirar adorando probablemente, otros más danzando, brincando, otros más sudando la gota gorda. Pero podemos entender verdaderamente a qué se refiere nuestro Señor al decir claramente que nosotros tenemos que ser adoradores en espíritu y en verdad. Y la respuesta a esta pregunta prácticamente la encontramos en este texto, en esta conversación que Jesús tuvo con la mujer samaritana, ¿verdad? Vemos entonces qué características tiene el verdadero adorador, y aquí es donde vamos a ver. El verdadero adorador comprende que su adoración no está limitada a un lugar, es decir, que el adorador no solamente va a adorar en la iglesia, que el adorador no solamente va a adorar en su recámara, que el adorador no solamente va a adorar, por decir algo, ¿verdad?, en un lugar especial o específico. Juan 4:20, vamos a leerlo otra vez, y dice: nuestros padres adoraron en este monte, y ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar donde es necesario adorar. Juan 4:21 le dice a Jesús: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarás al Padre. Para comprender el contexto, tenemos que saber prácticamente que los samaritanos y los judíos, dice que no tenían relación, no se hablaban ellos en particular, no eran amistosos unos con los otros, y los pueblos de alguna manera pues estaban separados, divididos por su ideología. Por lo tanto, para la mujer fue extraño que Jesús le hablara, y en este sentido, ¿verdad?, que nuestro Señor Jesucristo le hiciera una pregunta concreta a ella. Y entre todas las causas de la separación es porque los samaritanos adoraban en el templo que ellos construyeron en el monte Gerizim.
Entonces ellos construyeron en ese monte y sus antepasados decían que ese era el único y exclusivo lugar donde a Dios se le podía orar, a que a Dios se le podía alcanzar y encontrar. Y los judíos adoraban en el templo construido por Salomón en Jerusalén. Esa era la gran diferencia en cierta manera también por la manera de adorar de cada uno de ellos. Pero nuestro Señor Jesucristo, vamos a entender que Él dejó claro que la adoración no está restringida a un lugar o a una adoración en particular. Es decir, que el verdadero adorador no va a adorar a Dios únicamente en un lugar, ¿verdad? O en una hora o un día específico. Es decir, que el verdadero adorador no tendrá minutos o segundos en donde adorar realmente a Dios, ¿verdad? Podemos encontrar que el verdadero adorador va a reconocer que la adoración es nuestra vida misma. Es decir, la verdadera adoración que nosotros le vamos a entregar a Dios es tu propia vida, es a cada momento que estás viviendo, con tus seres queridos, con tus seres amados, con tu familia, en tu trabajo, en el camión, en el metro, donde quiera que tú vayas, en tu coche, ahí está tu propia vida, siendo nuestra propia adoración para Dios, haciendo lo que le agrada a Dios, aún cuando estemos, ¿verdad?, en las partes o en lo más íntimo. Ahí también está mirando nuestro Señor Jesucristo la verdadera adoración, porque no podemos decirle a Dios, ¿verdad?, te amo, y por aquí estar mirando pornografía, por aquí estar haciendo cosas indebidas, cuando en realidad a nuestro Dios no le agradan ese tipo de cosas. Dios lo que quiere de nosotros es una adoración verdadera y exclusiva. Pastora Ana María. Sí, es hermoso saber que la adoración Dios la ha permitido a lo que decían los judíos, los gentiles, ¿verdad? Y eso somos nosotros. Aquí vemos a una samaritana, ¿verdad? Pero creo que es muy importante saber que anteriormente creían que nada más la adoración era en el templo, en Sión, en ese lugar de Israel. Tan así que dice la palabra de Dios que tenían un edificio, ¿verdad? Un templo donde ponían el arca y ahí descendía la presencia de Dios, y era exclusiva para los judíos, donde bajaba la nube y ahí llegaban a adorar, ahí llegaban creían que eran los únicos, hasta ese momento pues eran los únicos, pero hoy gracias a Dios se ha extendido la misericordia a toda la tierra, porque el arca hoy no aparece, no saben dónde está, y hay mucha historia referente al arca de la presencia de Dios, pero hoy el arca espiritual está aquí en este lugar, tan así que aquí está la presencia de Dios, y es importante que valoremos la presencia de Dios. Está en tu casa ahorita, es importantísimo que valoremos la presencia de Dios y que podamos adorarle, que tengamos un tiempo donde creamos con todo nuestro corazón y verdaderamente Dios ha descendido a través de esa nube espiritual, y su presencia ha llenado mi casa, su presencia ha llenado este lugar. Y bueno, me voy un poquito ahora con Pedro, ¿verdad? Pedro, siempre sabemos que su carácter era muy explosivo, pero sin embargo así Dios lo escogió y grandes cosas hizo con él. Vemos a un Pedro que una vez que le falló al Señor cuando lo negó, él dijo, yo ya no soy digno de ser escogido o de que yo siga la comisión que Jesucristo me dejó. Ya partió, yo ya me regreso a donde yo estaba, y dice la palabra de Dios que cuando Jesús resucita, lo encuentra nuevamente pescando. Es decir, él ya había regresado a su vida pasada. Así es como trabaja el enemigo. Por eso te digo que Pedro pues ya estaba pescando, y dice que a lo lejos, estando en el mar, vio a un hombre que estaba preparando pescado en unas brasas de fuego de carbón, y lo invitó a comer el mismo Jesús. Cuando él se da cuenta que es Jesús, él se avienta de la barca, se viste porque dicen que estaba desvestido, se avienta y llega con el maestro, y se da cuenta que el maestro lo sigue amando, le sigue buscando, y esa comisión sigue en pie. Creo que aquí Pedro dice, bueno, entonces la presencia de Dios nada más es para los judíos. Así creía Pedro. Pedro era muy cerrado y era muy celoso, y con la comisión que ya Dios le había dicho, si quiero que la lleves, decía nada más para los judíos. Y lo mismo los otros 10 apóstoles también.
Entonces, ¿dónde estábamos nosotros? Pero surge un Pablo y empieza a adorar a Dios una vez que el Señor lo trató, y lo adora de tal manera que dice, la adoración también es para los gentiles, y empieza a predicar el evangelio a todos los pueblos alrededor. Estamos hablando de Italia, estamos hablando de Turquía, y sabemos la historia de Pablo, ¿verdad? Entonces es como enseña Pablo a adorar al único Dios, porque dice que llegó a un lugar a Grecia, donde había muchos altares y había muchos dioses, pero había un altar vacío. Y dice, yo vengo a presentarles al Dios no conocido y cómo se le adora. Y empieza a narrar la historia, ¿verdad? Entonces hay muchos que se convirtieron, y gracias a ese apóstol, pero también el Señor hizo su labor, porque Pablo empezó a predicar, pero por otro lado Dios visitó también a Pedro y le dijo, Pedro, vas a ir a la casa de Cornelio un gentil. Y dice que la presencia de Dios se manifestó, todos se convirtieron y adoraron, y ángeles bajaban. Entonces quiere decir que suceden muchas cosas cuando hay adoración, pero si Dios no se revela, si el arca no se revela, a veces estamos jugando, a veces estamos entretenidos en otras cosas, a veces nada más cantamos pero de labios para afuera. Entonces es muy importante que reconozcamos la presencia de Dios, que reconozcamos que Dios ha tenido tanta misericordia, que hoy nos ha alcanzado, que hoy ha alcanzado a los gentiles, que hoy nos ha alcanzado y que nos ha permitido adorarle en espíritu y en verdad. Claro que sí. Incluso, ¿verdad? Esto nos lleva a la conclusión de que nosotros debemos de seguir obedeciendo la voluntad de Dios. Eso es innegable, ¿verdad? Para todos nosotros, los que ya somos salvos, que tenemos la salvación en nuestras manos, que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Entonces nosotros debemos de cuidar esa salvación tan grande, como dice el apóstol Pablo también, ¿verdad? ¿Por qué hemos de perder salvación tan grande? Al contrario, cuidémosla, porque ciertamente ese es el mensaje que nos ha dado Jesús en la cruz. En el momento de que Él entrega su vida preciosa por nosotros, nos ha pedido que guardemos la salvación. Es decir, que hay mucho cristiano que está perdiendo la salvación por causa de su mala conducta, por sus malas actitudes. Ha sido desgraciadamente uno de las cosas, ¿verdad? Lamentablemente algunos han malinterpretado la Biblia en aquel párrafo donde dice, el que mencione el nombre de Jesús será salvo. En pocas palabras, ¿verdad? Parafraseándolo yo, en pocas palabras, pero es lo que está diciendo el texto en particular. Pero ciertamente no por decir Jesús, ya soy salvo y mi vida puede ser como quiera. No, yo tengo que saber perfectamente que hay un Dios maravilloso detrás de mí, un Dios poderoso que por supuesto está buscando que yo sea un hijo obediente. Jesús fue obediente y de muerte hasta la cruz del Calvario, a tal grado, ¿verdad?, que lo notamos que Él entregó su voluntad completa al Padre. Y por eso nosotros hoy decimos que somos comprados por la bendita sangre de Cristo, porque asimismo nosotros, al ser comprados, ya no soy dueño de mi cuerpo, sino que de aquí en adelante yo hago lo que Dios me pide a mí, porque ciertamente yo fui comprado por Él. Entonces mi dueño es Cristo, yo le pertenezco a Él. Es lo que la gente no ha podido entender, ¿verdad? De alguna manera, que cuando habla la Escritura que nos compraron a nosotros, es decir, ya no nos pertenecemos, ya no somos del mundo, ni siquiera Satanás es nuestro dueño. Ahora tenemos un dueño que se llama Dios. Por eso estamos ya en el reino de Cristo, obedeciendo a su voluntad todos los días, en todo momento, en todo lugar. Eso somos nosotros, ¿verdad? Entonces habrá gente que seguramente se preguntará, a lo mejor, entonces ya no hay que volver a congregarse a partir de ahora. No, al contrario, claro que tenemos que seguirnos congregando. Por supuesto que tenemos que volver a reunirnos para adorar juntos a Dios en nuestros templos, en nuestras iglesias. Ahora que primeramente Dios ya se empiezan a abrir algunas, pero que primeramente Dios también nos va a tocar dentro de muy poco. Pero comprendiendo que nos congregamos para que por medio de su palabra nuestro Señor Jesucristo nos hable al corazón, nos hable a la mente, al espíritu, que a través de Él nosotros podamos, ¿verdad?, de alguna manera ya empezar, ¿verdad?, a sentir la verdadera adoración desde dentro, desde lo más íntimo de nosotros, para que podamos conocer su voluntad para nuestra vida y podamos ponerla también en práctica, pero no solamente los domingos, sino todos los días de nuestra vida y en todo lugar, ¿verdad, pastora? Sí, comentabas adorar, no nada más en un lugar, sino en todo lugar y con nuestra vida. Eso es impresionante, el que podamos adorar a Dios con nuestra vida y podamos adorarle, como decíamos, en espíritu y en verdad. Dios nos recuerda, ¿verdad?, que somos templo del Espíritu Santo
y que es importante que si Dios estaba en segundo, tercer lugar de nuestra vida, cuarto, es importante que echemos todo hacia abajo y subamos a Dios, que Él sea el primero en nuestras vidas y que podamos adorarle en el nombre de Jesús. Y bueno, la adoración es tan importante porque Dios no necesita, yo decía también otra vez la alabanza, no necesita que le adoremos. Nosotros necesitamos adorarle a Dios. Nosotros necesitamos que su presencia llegue a donde estamos nosotros, que nos conozca, que nuestro corazón se derrame delante de su presencia, que nuestro clamor sea sincero, que cuando le cantemos sea para Él la gloria, la honra. Él está en su trono y llenemos su trono de alabanza, de adoración en el nombre de Jesús, que Él sea ese primer lugar en nuestra vida. Y dice la palabra que buscando la presencia de Dios, todo lo demás vendrá a nuestras vidas por añadidura. Entonces hay recompensa grande para todo el que le adora al Señor, pero no lo hacemos por eso, lo hacemos porque Dios se ha revelado a nuestras vidas, porque sabemos que merece un respeto, porque es nuestro Padre amado, porque en Él confiamos nuestra vida, en Él confiamos nuestra vida. Y la adoración que hacemos al Señor, esa nos fortalece, esa adoración para nosotros llena de alegría nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu, hace grandes cosas cuando estamos en la presencia de Dios. Y yo recuerdo un pasaje en la Biblia donde dice que Satanás se le presenta a Jesús y quiere que Jesús le adore. Imagínense, es que la adoración anda buscando Satanás, la adoración hace Satanás pactos con la gente para que le adoren a Satanás, pero en el nombre de Jesús nosotros no estamos en ese reino, nosotros no lo reconocemos. Sabemos que fue creado y que tiene poder, y que el Señor Jesucristo lo reprenda de nuestras vidas, de nuestra familia, en el nombre de Jesús. Pero nosotros estamos convencidos de que el único que merece la adoración y la gloria es Jesucristo de Nazaret, nuestro Dios, nuestro único Dios al que reconocemos y hoy glorificamos y hoy exaltamos desde este lugar, porque el tiempo de buscar a Dios, el tiempo de bendecirle, el tiempo de adorarle es cuando estamos vivos en el nombre de Jesús. Y hoy es un buen momento para adorarle en el nombre de Jesús. Así es, además que el verdadero adorador, cada uno de nosotros, ¿verdad? Debemos de saber que debemos de tener una verdadera relación con Dios. Es decir, el verdadero adorador, por supuesto, sabrá orar, entregándose con el Padre, dedicándole tiempo directo con Él. Es decir, yo no puedo decir soy cristiano y no orar, no tener tiempo de relación con Él. Al contrario, para poder ser verdadero hijo, para verdaderamente ser un adorador, necesito tener un tiempo de oración constante y completo con el Señor Jesucristo. Es decir, no debo de ser una actitud religiosa, no debo de tener una actitud intelectual con nuestro Señor. Por eso Juan capítulo 4 verso 22 nos dice: ustedes adoran lo que no saben. Vean ustedes, es decir, que hay gente que está adorando a Cristo y ni siquiera sabe por qué, pero lo está adorando y ni siquiera sabe qué es lo que hizo en la cruz, ni siquiera sabe nada, ni el mensaje de la cruz lo sabe. Por eso aquí lo está diciendo aquí, ¿verdad? Ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salud viene de los judíos. Aquí se refiere a que la salud, es decir, que venía Cristo del pueblo judío y venía para salud de todos nosotros. Es decir, ya vino, hizo la obra redentora por nosotros, y ahí está. Nosotros sabíamos ya que Jesús ya venía con ese propósito desde el pueblo judío, pero hay mucha gente que sigue adorando sin saber siquiera. El Señor dejó claro que los samaritanos adoraban, ¿verdad? Pero su adoración no agradaba a Dios. Ese es el gran problema, que en muchas ocasiones vamos a encontrar gente. Yo he visto gente, pastora, que de pronto dice: yo estoy bien con el de arriba, yo estoy bien con Chuchito, mi padre, le dicen todavía, pero tienen una vida que, Dios mío, de verdad que es tremendo, porque ni siquiera una vida cristiana llevan. Ni siquiera una vida cristiana verdaderamente la demuestran, ¿verdad? Y por eso me atrevo a decir que la adoración tal no es tomada por nuestro Señor Jesucristo, porque adoraban lo que no conocen, porque adoran lo que ni siquiera saben. Es decir, cuando lo haces en ignorancia, ni siquiera le llega al Señor. Es decir, que su adoración era solamente un ritual. La adoración de mucha gente a veces es ritualista nada más, porque dicen adorar a alguien que ni siquiera conocen, que ni siquiera saben qué es lo que les pide, qué es lo que les está prometiendo. No saben nada, solamente de oídas han oído y se cuelgan la medallita de decir: es que Cristo
Cristo esto, es que Cristo lo otro, ¿verdad? Pero hoy en día, lastimosamente, muchas personas pues dicen adorar a Dios, pero en realidad no lo conocen. Su adoración está enfocada prácticamente, ¿verdad?, en un lugar, en un método, en una forma. No es una verdadera relación personal con el Señor, y adorar lo que no se conoce es solamente religiosidad. Ese es el grave problema de convertirnos en religiosos. Hechos 17:22 dice: estando pues Pablo en medio del areópago, dijo: varones atenienses, en todo los veo como más supersticiosos. Verso 23: porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Aquel pues que ustedes honran sin conocer, a este yo les anuncio. Qué tremendo que el apóstol Pablo llega a Atenas, Grecia, y se encuentra que hay ídolos por todos lados, y todos tenían altares, y la gente adorando al que le conviene, y de repente había un lugar hueco, vacío, en el que decía el Dios no conocido. Y entonces Pablo se para frente a ese lugar y empieza a hablarles: varones atenienses, a este Dios que ustedes no conocen, a este les vengo a hablar yo, de él les vengo a hablar. Y les habla de Jesús, y la gente se convirtió, hubo gente convertida en aquel lugar, porque estaba hablando del verdadero Dios, estaba hablándoles de aquel Dios que ignoraban ellos, del Dios que ellos no sabían. Es decir, que en muchas ocasiones nos encontramos en el mundo así, gente adorando a unos, a otros, a los que más les convienen, a los que no les piden mucho, a los que de alguna manera se acoplan a mi forma de ser, cuando en realidad mi vida debe de ser acoplada a la vida de Cristo, a lo que Él me dice, a lo que Él ya plasmó en la Biblia. A eso es lo que yo debo de limitarme a hacer, no lo que yo quiero hacer y que yo quiero que Dios me haga a mí. Señor, quiero que me hagas esto, pero no me pidas esto porque yo no te doy. No, es al contrario. Nosotros debemos ir con humildad delante de la presencia y verlo a Él, pedirle a Él y acoplarme a lo que Dios me está diciendo. Así actúa en el reino verdadero. Por eso el Señor también dejó claro que los judíos conocían las Escrituras. Ellos sabían que el Salvador vendría de ellos, pero cuando Jesús vino no lo reconocieron. ¿Por qué? Porque tenían endurecido su corazón, porque ellos esperaban venir a un rey. Por supuesto, lo querían ver venir de entre los reyes, con riquezas, querían verlo en lujos. Es decir, conocían las Escrituras, pero no conocían verdaderamente al Dios de las Escrituras. Qué tremendo es, porque no supieron discernir los tiempos debido a la religiosidad de los mismos judíos. Eso es tremendo, porque por ese motivo ellos, ¿verdad?, quedaron sin tener esa gran visitación. Por eso hoy a la fecha muchos todavía están esperando que venga el Mesías prometido, y cuando venga, dice nuestro Señor Jesucristo, conocerán y atenderán al que no es, al malo, al perverso, a ese van a conocer. Y eso es tremendo, porque le abrirán las puertas al anticristo. Eso es terrible, porque muchos creerán en él, aún incluso del pueblo escogido. Por eso también dice la Escritura que cuando aparezca, si nosotros no nos ponemos, ¿verdad?, en un momento dado a estudiar la palabra, vamos a ignorar y vamos a caer lamentablemente en el mismo error de ellos, y muchos de nosotros van a ser engañados por las falsas promesas y por los falsos milagros que hará aquel ser cuando se presente. Así que muchos cristianos tienen mucho conocimiento de las Escrituras, tienen mucho conocimiento doctrinal o teológico a lo mejor, pero no conocen verdaderamente a Dios, y no pueden ser verdaderos adoradores, pues no podemos adorar lo que no conocemos. Así de que si vamos a adorar, adoremos con todo nuestro ser, con todo nuestro espíritu, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas a ese Dios maravilloso. Por eso yo lo adoro, yo lo bendigo en el nombre de Jesús, pero porque sé que ese Dios maravilloso me ha dado vida, me ha dado salud, me ha levantado en el nombre de Cristo, y por eso es que yo lo adoro, porque ahora lo conozco, porque ahora sé que Él está vivo, sé que a Él le gusta la adoración, pero también le gusta que lo adoremos con nuestras acciones. Pastora Ana María. Sí, hablabas hace un momento de la gente que adora, pero no adora al verdadero Dios, y yo recuerdo que mi vida era así. Yo adoraba también, pero no era el verdadero Dios, porque el enemigo trata de disfrazar, trata de poner, dice la palabra de Dios que Satanás se disfraza de ángel de luz. Entonces es porque desconocemos. Dice también la palabra de Dios: mi pueblo perece
por falta de conocimiento. Entonces hace falta que hablemos, que prediquemos el Evangelio, que hablemos de ese Dios que decía Pablo, del Dios no conocido para ellos, inclusive para mí en su momento, pero Dios en su misericordia tenía esa promesa sobre mi vida, así como sobre la tuya y sobre la de muchos que hoy en día no adoran al verdadero Dios. Entonces oremos por esas personas, amamos a esas personas, pero lamentablemente hoy en día el enemigo se ha manifestado de una forma tremenda, que nos ha hecho creer que está Dios en este lugar, en este lugar, en este lugar, adorando imágenes. Pero creo que es el tiempo en que si nosotros no le predicamos a la gente, ¿cómo van a darse cuenta? Yo tuve la bendición de conocer al pastor Euclides, quien entregaba la palabra, y la misma palabra me fue quitando vendas y me fue sacando de esos lugares, y hoy en el nombre de Jesús y por misericordia de Dios estoy aquí, ¿verdad?, predicando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, su palabra. Pero así ha hecho con muchos pastores, así va a ser con mucho pueblo del Señor, porque grandes ministerios el Señor ha entregado a cada uno. Pero también es importante que nosotros prediquemos, a lo mejor decir, como comentaba el pastor, con nuestra vida misma, sin hablar, ¿verdad?, que Dios ha hecho grandes cambios en cada uno de nosotros, que hoy verdaderamente se ha revelado Cristo a nuestras vidas, nuestros ojos se han abierto, ha quitado vendas, ha venido la verdad a nuestras vidas y hoy podemos adorar con todo nuestro corazón y con todo nuestro espíritu al único Dios que es digno de adorar. Entonces creo que tenemos mucho trabajo, hay mucha gente que necesita ser alcanzada en estos tiempos por el Evangelio. Veíamos ilustraciones, ¿verdad?, que los cines llenos, las plazas llenas, los mercados llenos y las iglesias vacías. Creo que son tiempos difíciles y hay que trabajar en el nombre de Jesús, hay que ponernos la estafeta en el nombre de Jesús y empezar a predicar, porque creo que si alguien que me hubiera visto a mí diría, no, ella ni va a cambiar, mejor déjala así, y yo seguiría en esas tinieblas, envuelta o tomada de las garras de Satanás, recibiendo la adoración solo Satanás. Pero Cristo Jesús, a través de personas que predican el Evangelio, vino a mi vida y me sacó de esos lugares. Entonces tienes trabajo, tenemos trabajo, y qué bonito sería que viéramos el auditorio de Torre Fuerte, ¿verdad?, lleno, porque reclamamos esas almas para Cristo y para Torre Fuerte Iztapalapa, en el nombre de Jesús. Así es. Además vamos a ver el último punto, que es que el verdadero adorador es un ser espiritual. El verdadero adorador es un ser espiritual. Juan 4:23, mas la hora viene, este es Jesús hablando, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Una vez más ahí recalca, en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren, es decir, que lo adoremos en verdad, que lo conozcamos, que verdaderamente sepamos a quién va dirigida la adoración. Juan 4:24, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Nuestro Señor Jesucristo dijo que el verdadero adorador adora al Padre en espíritu y en verdad, y esto significa que el verdadero adorador tiene que ser una persona espiritual. Entonces nosotros vamos a saber primeramente qué es una persona espiritual. Esa sería la pregunta primeramente. Generalmente nos confundimos pensando que una persona es espiritual. A lo mejor, vamos a decirlo así, hay mucha gente que aparenta ser espiritual y eso es una gran tristeza, pero es una verdad. También puede ser una persona que predique, que hable, pero su fe realmente no la tiene en Dios, o realmente puede estar tocando la alabanza y a lo mejor ni siquiera tiene fe. Puede ser una persona que a lo mejor esté danzando y a lo mejor no tiene fe, o puede estar brincando o tomar alguna actitud en el momento de adorar, en el momento de cantar, de predicar, y se deja ver delante de los demás, a lo mejor solamente como un acto de que vean
véanme, yo sí soy adorador, véanme, yo sí soy verdaderamente entregado a Dios. Pero tenemos que tener claro algo muy importante: lo espiritual no se aparenta, lo espiritual se ve, lo espiritual se vive, lo espiritual realmente se ve con las acciones y las actitudes de cada persona. No es que lo lastimaron, no es que lo dañaron, es que simplemente entrego mi vida a Cristo y dejo de fijarme en los demás y me dedico a adorar a Dios. A eso fui llamado, a adorar a mi Dios, a adorar a mi Señor Jesucristo, y no me interesa lo que los demás digan, no me interesa lo que los demás hablen. Yo solamente me dedico a adorar y a buscar. Si Dios me puso en una casa espiritual, aquí estoy buscando, aquí estoy pidiendo su presencia y estoy solicitando que Él me llene de su bendito poder. Entonces no se aparenta jamás lo espiritual, eso se vive día con día, momento a momento, se vive en todo instante. Imagínate qué tremendo, ¿verdad? Que alguien que esté cantando alabanzas a Dios y por acá, por la espalda, esté apuñalando a la gente, esté lastimando a la gente, hablando mal de la gente, robándole a la gente, haciendo mal a la gente. Verdaderamente ahí nos damos cuenta que esa persona no es un ser espiritual, sino todo lo contrario, ¿verdad? Es verdaderamente muy distinto. Por eso decimos que tenemos que ser espirituales verdaderamente. Solamente ahí es donde está la esencia del perfume agradable a Dios, ese perfume de nardo que nosotros somos delante de la presencia de Dios. El problema del buen perfume es que dice que una mosca pequeña que cae en el buen perfume lo echa a perder y al rato apesta el perfume bueno. Eso es terrible. Por eso cuidemos de que no haya moscas en nuestro perfume que sale de nosotros hacia Dios. No permitamos que una locura pequeña en nuestras acciones provoque que nosotros le entreguemos un mal perfume a nuestro Señor Jesucristo. Eso sería terrible. Que sea mejor un perfume agradable, perfume maravilloso hacia nuestro Señor Jesucristo. Así que en conclusión, por ejemplo, un cristiano espiritual es alguien que es guiado por el Espíritu Santo, pero que anda en el Espíritu, que camina en el Espíritu, que el Espíritu lo mueve verdaderamente. Porque muchas ocasiones, ¿verdad? Hemos visto gente que normalmente dice, el Espíritu me dijo, pero cuando ve sus acciones son tan diferentes de lo que el Espíritu le dijo. Por eso nosotros debemos ser verdaderos, debemos ser auténticos. Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Romanos 8:14. Gálatas 5:16. Digo pues, anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Yo creo que es muy claro lo que habla el apóstol Pablo. La carne es una cosa, pero el Espíritu es otra. El Espíritu nos pide estar con Dios, pegarnos a Dios, orar al Señor, estar en todo momento unidos a nuestro Padre, pero la carne siempre nos va a pedir otra cosa. La carne nos va a pedir cosas diferentes. Por eso es una lucha constante que tenemos los cristianos de la carne con el Espíritu, la carne con el Espíritu. Por eso a veces hacemos, decía el apóstol Pablo, a veces yo hago lo que no quiero hacer y lo que debo hacer no lo hago. Eso decía el apóstol Pablo, porque él sabe la lucha tan tremenda que tenemos verdaderamente de la carne contra el Espíritu. Así que el verdadero adorador tendrá decisiones en acciones y prioridades, y estas estarán en sintonía directa con la palabra de Dios y a la voluntad completa de Dios, pastor. Así es, pues le pedimos a Dios que nos fortalezca. Le pedimos a Dios que nos ayude a tener más fortalecido el espíritu en el nombre de Jesús, y que podamos tener un tiempo siempre de adoración a nuestro Dios. Creo que son tiempos donde hay que pedirle a Dios que nos bendiga, que su presencia siempre sea en todo momento, cuando nos postremos a orar, cuando levantemos un clamor, cuando tengamos alguna situación difícil, ¿verdad? Porque es ahí donde a veces se calan, ¿verdad?, los adoradores en espíritu y en verdad. Cuando estamos en una prueba difícil, cuando estamos atravesando un problema, una situación difícil, es cuando más tenemos que agarrarnos de la presencia de Dios, y que nuestra adoración sea en todo momento, porque dice la palabra de Dios también que hay que adorarle estando tristes, hay que adorarle estando contentos, hay que adorarle cuando tenemos abundancia, hay que adorarle cuando tenemos carencia, en todo momento. Que seamos siempre justos, ¿verdad?, con nuestro Dios como Él lo es con nosotros, y que no haya nada
antes que Dios, que sea Él el primero en nuestras vidas, que podamos tener ese clamor, esa adoración, y sintiendo con todo nuestro espíritu la necesidad de adorarle, de abrir nuestros labios y de decirle: aquí estamos en el nombre de Jesús, aquí estamos, Señor, necesitados de ti estamos necesitados de tu bendición, Señor, necesitamos de esas fuerzas, Señor, doblamos rodillas, te presento esta petición, que nuestra adoración sea solamente a Él, que Él sepa que nuestro corazón es sincero, nuestro corazón es fiel a Él, porque tan fácil es que se meta otro que quiera la adoración en nuestro corazón. Pero tengamos nosotros la palabra de Dios, la oración, como esa barrera, ¿verdad?, para que el enemigo entre a devastarnos. Que nuestra adoración llegue hasta el trono de Dios, que nuestra adoración abra los cielos, que nuestra adoración permita que Dios se goce en el nombre de Jesús, porque nosotros somos los que necesitamos adorarle en el nombre de Jesús. Y hablaba yo de que el adorarle es cuando la presencia de Dios baja. Tú eres ese motivo porque la presencia de Dios esté aquí en la tierra. Así que hay que adorarle en todo momento. Y esta mañana en un inicio de cantos decía: a Él sea toda la adoración. Y precisamente a Él sea siempre, todos los días de nuestra vida, toda la adoración en el nombre de Jesús. Claro que sí. Gracias a Dios. Pues bueno, se nos está acabando el tiempo. Vamos a mandar unos saludos a personas que también estuvieron conectadas al final también con nosotros. Verónica Campos, le damos las gracias, que Dios les bendiga. Elizabeth Cristóbal, Vicente Campos, Felipa y Mario Nieves, que Dios los bendiga. Leticia Hernández, que Dios te bendiga. Celes Villa, Luis Rodríguez Cid, es una persona nueva, me dice que es la primera vez que está con nosotros, que Dios te bendiga. Irma Navarro, allá en Tlapehuala Guerrero, que Dios te bendiga también. Te mandamos muchos saludos, por supuesto. Claro que sí, a toda la familia. Bueno, pues la importancia, ¿verdad?, en el nombre de Jesús, de que la adoración salga en espíritu y en verdad de todos nosotros. Una adoración donde Dios nos permita a lo mejor cerrar los ojos, olvidarnos un momento de todas las cosas. Que nuestra adoración sea verdaderamente un tiempo de reconocimiento, un tiempo de respeto a la presencia de nuestro Dios maravilloso. Sabemos que hoy está entre nosotros el Espíritu Santo, sabemos que entre nosotros está Dios, porque dice: a la verdad no los he dejado solos. Y podemos decir: Dios está con nosotros. Hay que aprovecharlo. Hay que valorar su presencia, y en el nombre de Jesús, ahí donde estás, yo bendigo tu vida en el nombre de Jesús. Te cubro con la sangre del Cordero de Dios, una sangre que nos limpia, una sangre que cancela maldiciones, una sangre que cancela hechicería, brujería, envidias, en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús, bajo la presencia de Dios estamos, le hemos adorado. Y le seguimos adorando en espíritu y en verdad. Reconocemos y respetamos su presencia en esta hora, en nuestras vidas, en nuestra casa, porque grande cosa tenemos en nuestras manos, que es la salvación, que es la presencia de Dios en esta hora. Y a Él sea la gloria por los siglos, a Él sea la honra, porque Él es el principio y el fin. Nosotros estaremos un momento, pero se ha revelado a nosotros el verdadero Dios, el único. No hay otro, y a Él sea la adoración, a Él sea la gloria, a Él sea la honra por siempre. Nuestra vida la confiamos en las manos de Dios, y sus promesas están sobre nosotros. Pero también delante de Dios en esta hora queremos bendecir a nuestras generaciones. Bendecimos a nuestros hijos, bendecimos a nuestros nietos, bendecimos a todas nuestras generaciones, y declaramos en el nombre de Jesús que también nuestras generaciones adorarán y exaltarán el único nombre, Jesucristo de Nazaret. A Él sea toda la adoración, a Él sea toda la honra. Amén. Amén. Gracias a Dios. Bueno,
Pues vamos entonces a recordarles el próximo día martes y jueves, primeramente Dios, a las 8 de la noche, estamos nuevamente, ¿verdad? Primeramente Dios, estemos orando, primeramente Dios, estamos por dentro de muy poco reabrir, ya les daremos bien la fecha del auditorio Torre Fuerte Iztapalapa, donde nos estaremos reuniendo, primeramente Dios, y estaremos tomando, por supuesto, las precauciones, ¿verdad? Primeramente Dios, que manda la autoridad competente en este caso. Primeramente Dios, eso sería, y el próximo domingo, 10 de la mañana, primeramente Dios, la próxima semana tenemos Santa Cena, si ustedes nos lo permiten, primeramente Dios, vamos a preparar nuestro panecito, nuestra galletita, y vamos a preparar también nuestro vino, ¿verdad? Nuestro juguito de uva, primeramente Dios, preparémoslo allá en casita para que primeramente Dios la próxima semana lo estemos tomando, ¿verdad? Como la Santa Cena, primeramente Dios. La próxima semana va a ser un servicio especial de Santa Cena, primeramente Dios. Así que será pura Santa Cena, hablaremos de la Santa Cena y tocaremos solamente el punto de la Santa Cena. Así que primeramente Dios, porque a veces ignoramos realmente qué es lo que estamos haciendo. A veces nada más lo tomamos así rápido, pero se nos olvida realmente lo que hay en ella, en el nombre de Jesús. Bien, creo que es todo, Pastor Ana María. Yo quisiera hacerte una pregunta, Pastor. Una vez que se abra el auditorio de Torre Fuerte, ¿cómo van a estar las programaciones aquí a través de Facebook Live? ¿Va a haber células? ¿Se van a seguir transmitiendo los martes, los jueves? ¿Qué va a pasar? Sí, efectivamente vamos a seguir transmitiendo martes y jueves, igualmente a las 8 de la noche, y primeramente Dios el día domingo, primeramente Dios, a lo mejor primeramente Dios, no sabemos todavía ahí cómo va a ser, si lo transmitamos también, y el día viernes continuamos con la célula virtual, que estamos leyendo el libro de Mateo. Ese es el viernes a las 8 de la noche, ¿verdad? Primeramente Dios, y estaremos trabajando esas 3 primeras células. Todavía no sabemos si vamos a transmitir el servicio de domingo, pero primeramente Dios estaremos viendo, porque ya lo reabrimos y primeramente Dios esperamos que la gente, ¿verdad?, vaya al auditorio Torre Fuerte, primeramente Dios. Gracias a Dios. Entonces continuamos con todo lo que se da en la semana, y el domingo, bueno, ya sería una reunión física donde estaremos reunidos en el auditorio de Torre Fuerte. Bueno, pues les damos las gracias a todos, nos da mucho gusto saludarles, esperando y anhelando que tengamos un domingo excelente, lleno de bendiciones, con salud y con bendición en nuestra mesa, ¿verdad? Queremos agradecerles en el nombre de Jesús sus ofrendas. Algunos han hecho llegar sus ofrendas. Magis, que está aquí, gracias Maggie, gracias a la familia Cepeda, gracias a Marisol e Ignacio, han bendecido esta casa también, y a todos los que están aquí, a Araceli, gracias a Eri, a su familia, ¿verdad?, por siempre estar con nosotros en el nombre de Jesús, apoyando siempre estas transmisiones, y gracias porque están aquí con nosotros en el nombre de Jesús. Bendecimos mucho tu vida, bendecimos tus finanzas, tu trabajo, tu salud, y que Dios tenga siempre los cielos abiertos sobre todos nosotros. Bendecimos a Israel, bendecimos a Estados Unidos y bendecimos a México. Que Dios esté con todos nosotros y que su Santo Espíritu y su sangre preciosa nos cubra a todos nosotros. Amén. Pastor. Amén. Que tengan muy buena tarde, que Dios los bendiga, y primeramente Dios, estamos en contacto. Que Dios les bendiga.